Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Vamos a tener una enseñanza. Esta enseñanza se llama El agua viva. Y para eso quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo número 38. San Juan 7, 38. Si traes tu Biblia, ábrela, por favor. Te pido, por favor, que la abras. Los textos también van a estar ahí, pero me gustaría que abrieras tu Biblia y que la dejaras ahí en ese capítulo 7, versículo número 38. La enseñanza se va a basar en este versículo. Entonces es importante que lo ubiques donde está. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, oh Dios. Gracias por permitirnos alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte como el Dios verdadero, como el Dios todopoderoso que eres de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida que nos das, Padre. Y en esta mañana, Padre, yo te ruego, Señor, que tú bendigas esta palabra, oh Dios. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Padre, que abras nuestro discernimiento espiritual, Señor, para que podamos ver las cosas eternas, Padre. Te ruego, Señor, que me uses en esta mañana, Padre, para exponer tu palabra con claridad, con denuedo, Padre. Yo te ruego, Señor, que uses mi vida en esta mañana para poder transmitir tu verdad, Señor, a todas las almas que has traído a este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Bien, el Señor dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que es algo un poquito difícil de explicar de entrada, pero vamos a ir desglosando este versículo y vamos a ir entendiendo lo que el Señor Jesús quiere decir con estas palabras. Primero que nada, déjame decirte, no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un nacimiento de agua. ¿Alguien de aquí ha tenido esa oportunidad, esa bendición de ver brotar el agua? ¿Tú, Gerson? ¿Quién más? ¿Usted también? Bueno, somos varios. Yo también ya tuve la oportunidad. La verdad es que fue hace unos años, no tiene mucho tiempo, y la verdad es que es algo asombroso ver cómo el agua puede brotar de entre las piedras. Yo recuerdo que la vez que fui a ver a ese lugar y pude observar cómo el agua brotaba, yo me asombré tanto que veía yo entre las piedras a ver si había alguna manguera o alguna tubería de agua en ese lugar, porque se me hacía increíble cómo el agua podía brotar de entre las piedras. La verdad que es una experiencia inigualable y es algo muy hermoso y que nos hace ver el poder de Dios también. Entonces vemos que Dios de entrada, ¿sí? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer nacer agua de las piedras, ¿sí? Y yo quisiera realmente ponerme en el lugar de la piedra y entender y que entendamos que es Dios el que puede hacer nacer algo bueno dentro de nosotros, dentro de esta piedra. Bien, déjame decirte también que antiguamente los pozos de agua eran muy necesarios. Tú verás en el Antiguo Testamento cómo se peleaban, cómo discutían por los pozos de agua, ¿sí? Y más en el desierto, que el agua es tan necesaria igualmente para nosotros. Y cómo aún hoy vemos, por ejemplo, en ciertas comunidades, cómo se siguen peleando el agua, porque el agua llegue a sus cultivos, porque el agua llega a sus ganados, porque el agua llega a sus casas. Entonces el agua es de vital importancia. También déjame decirte que el pueblo de Israel, cuando anduvo en el desierto, la falta de agua fue una de las razones por el cual el pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés. El agua juega un papel sustancial en la vida del hombre. Aún en los animales, ellos se ven obligados a tener que llegar a lugares donde hay agua para no morir. Aún conscientes los animales o inconscientes, pero por su instinto ellos saben que en el lugar a donde van a ir a tomar agua hay depredadores. Hay depredadores que lo están esperando, pero es tan vital el agua que ellos necesitan llegar y tomar el agua porque si no se mueren de todos modos. Entonces ellos no les importa arriesgar su vida, ¿sí?
aún sabiendo de que sus depredadores están ahí esperándolos. Vemos entonces que el agua, ¿sí?, es algo vital, tanto en la vida del ser humano como en la vida de los animales, ¿sí? Mas sin embargo, la Escritura nos habla de una sed, no una sed física, como la que tenemos los hombres o como las que tienen los animales. Nos habla de una sed espiritual, una sed que no se sacia con agua, que no se sacia con un Gatorade, que no se sacia con un suero, ¿sí? Es una sed que viene del alma, y ese tipo de sed se llama sed espiritual. De eso vamos a hablar hoy, de la sed espiritual. Bien, ¿qué es lo que produce la sed espiritual en el hombre? El pecado. El pecado es la razón por la cual el hombre tiene sed espiritual. El pecado es la razón por la cual el hombre tiene sed de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre peca, deja de tener comunión con Dios, y en ese momento está apartado de Dios, es enemigo de Dios. Bien, siguiendo con ese ejemplo de ese lugar a donde fui, que brotaba agua, fíjate que ahí hicieron, cuando el agua descendía, hicieron como una presita, como una alberca natural, partieron la roca, ¿sí? Hicieron pues un hoyo y pusieron una puerta para hacer como una presa, una pequeña presa. Entonces el agua llegaba ahí, se llenaba ese estanque y toda la gente se metía ahí a nadar, ¿sí? Obviamente el agua estaba limpia, pero conforme la gente se iba metiendo a nadar, el agua se iba ensuciando, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, que cuando el agua ya estaba muy sucia, sacaban a todas las personas de la alberca, ¿sí? Abrían la compuerta, se iba el agua sucia, ¿sí? Volvían a cerrar y se volvía a llenar el lugar con agua limpia. ¿A qué comparo yo esto con nuestras vidas? Bueno, lo comparo a cuando Dios nos creó. Dios nos creó recto, dice la Escritura. Dios nos creó perfecto, dice la palabra, ¿sí? Mas sin embargo el hombre se corrompió, ¿sí? Se corrompió y se fue ensuciando con pecados en su corazón, ¿sí? Se fue ensuciando cada día más y más con sus pecados. ¿Y qué necesita el hombre? Ser limpiado nuevamente, ser lavado nuevamente con esa agua. Eso es lo que la Escritura nos enseña y es lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñame al Salmo número 42, versículos 1 y 2. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma tiene sed, sed de Dios. El pecado lo ha apartado de su Creador. El pecado lo ha apartado de Dios y el alma necesita a su Creador. El alma necesita a su Dios. El hombre es un ser espiritual y por consiguiente tiene un alma, y esa alma tiene una necesidad. Gime, clame por algo que supla sus necesidades. El alma tiene necesidad de Dios. El hombre tiene un espíritu y un alma, y dentro de ese espíritu y esa alma, él debe guardarse irreprensible, ¿sí? Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara en decir que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Obviamente el cuerpo es lo que nosotros vemos aquí. Para poder ilustrarte esto, quisiera ponerte un ejemplo con un frasco de café, ¿sí? Un frasco de café. Vamos a comparar que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es un frasco de café. Podrá ser el frasco más bonito, podrá ser un frasco que es de exportación, ¿sí? Podrá tener el café más bueno del mundo, el café más sabroso, más exquisito, con el aroma más perfecto, ¿sí? Un café riquísimo. Sin embargo, si tú abres el café, ¿sí? Si tú abres el café y lo dejas destapado,
ese café va a ir perdiendo sus propiedades, se van a ir yendo sus propiedades, se va a ir yendo su aroma, su textura, todo lo que contiene el café, ¿sí? Y aunque el frasco permanece intacto, aunque el frasco se ve muy bonito por fuera, el café de adentro ya no sirve. Ya no sirve. Y así es la vida del hombre. El hombre por fuera se puede ver muy bien, se puede ver bastante bien, se puede ver un hombre muy preparado, muy inteligente, muy apuesto, una mujer muy hermosa, pero por dentro su alma puede estar completamente destruida, completamente corrompida por el pecado. Definitivamente, cuando ese café, ¿sí? Cuando ese café deja de servir, cuando deja de tener café, si ese café nosotros lo vaciáramos, le vaciáramos su contenido, el frasco deja de pierde todo su valor. Todo lo hermoso que parecía ese frasco pierde su valor, si no contiene absolutamente nada dentro de él. Así es el hombre. El hombre, una vez que muere, una vez que parte su espíritu y su alma, el hombre ya se acabó completamente. Como dice la Escritura, como niebla desaparece. Entonces, realmente, ¿sí? La importancia del hombre consiste en lo que tiene adentro, en el espíritu y en el alma, ¿sí? Que Dios le ha dado. Porque una vez que el espíritu y el alma parta, el hombre se va al panteón, se va al hoyo, vaya, para que nos quede claro. Muchos no les gusta, pero es la verdad. Nuestro cuerpo se va al hoyo y se lo comen los gusanos. Todos, los ojos, todos se van a comer los gusanos. Entonces, realmente es lo que sucede. ¿Qué es lo que tiene valor el hombre? El alma, el espíritu que Dios nos ha dado, ¿sí? El salmista dice que esa alma clama por la presencia de Dios. Nuestra alma clama por la presencia de Dios. Necesita a Dios. Mas, sin embargo, el alma tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del alma es buscar la presencia de Dios. Satisfacer su necesidad a través de la presencia real de un Dios vivo. Esa es la necesidad de nuestra alma. De cada una de sus almas. De la mía, de todos. ¿Sí? Satisfacer a través de la presencia de Dios nuestra necesidad. La palabra de Dios nos enseña profundamente acerca de esa experiencia viva. No es algo que alguien se esté inventando. La palabra de Dios habla de eso. Acompáñame al Salmo 42:3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí vemos un alma necesitada de Dios, un alma que necesita a su Dios, a su Creador. Un alma que derrama lágrimas día y noche por encontrar a ese Dios vivo que necesita su alma. ¿Sí? El hombre tiene una necesidad interior, satisfacer su alma. Su alma. Todos nos enfocamos tal vez a nuestras necesidades físicas, ropa, comida, calzado, ¿sí? Trabajo, un techo, estudios. Pero pocos nos detenemos a ver la necesidad de nuestra alma. David se levantaba con una sed que solo podía ser saciada a través de la fuente de agua de vida por medio de la oración. Acompáñame al Salmo 63, versículo número 1. 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela, dice la Escritura. ¿Sí? Dice, de madrugada te buscaré. Esa necesidad tiene el alma, ¿sí? Y esa es responsabilidad tuya y mía, buscar al Dios Todopoderoso. Esa es la necesidad de nuestra alma, ¿sí?
Y nuestra responsabilidad es buscar al Dios vivo. Amén. Bien. Otra traducción dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Te buscaré con afán, dice otra traducción. ¿Sí? No es una cuestión nada más de decir, pues hoy amanecí con ganas de buscar a Dios, pues lo voy a buscar y ya. No, es ser persistente. ¿Sí? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, dice la Escritura. ¿Sí? No es una situación de que hoy quiero y mañana no. No, es una situación en donde tú tienes que ser constante, perseverante, buscar ese Dios vivo que habla la Escritura. ¿Sí? Ese Dios que puede saciar tu alma. Y lo tienes que hacer constantemente. Mas sin embargo, desafortunadamente, el hombre busca saciar su sed en cisternas rotas. ¿Sí? Esa sed espiritual del alma, esa sed en la cual todos tenemos necesidad, muchas personas buscan saciar esa sed en cisternas rotas. ¿Y qué es lo que quiere decir la Escritura con cisternas rotas? Veamos primero el versículo, Jeremías capítulo 2, versículo número 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra. Aquí está Dios, ¿sí? Hablando a su pueblo que se ha apartado de él y han buscado cisternas rotas para ellos. Veamos qué quiere decir la frase cisternas rotas, ¿sí? Cisternas rotas es hacer para uno mismo cosas que te aseguren mentalmente en cualquier situación o en cualquier problema, ¿sí? Hay una frase por ahí que ustedes deben de conocer que decía el Chapulín Colorado y decía que todo lo tenía fríamente calculado. Y así somos los hombres a veces, todo lo queremos tener fríamente calculado, ¿sí? Entonces, tú estás pensando siempre adelantándote a lo que se pueda presentar el día de mañana y siempre quieres estar preparado para cuando llegue ese momento. Siempre quieres tener todo calculado, ¿sí? Siempre. Y ese es un problema, porque te vas haciendo cisternas rotas, porque entonces vemos, ¿sí?, ejemplos como el que estudia, ¿sí?, y empieza a estudiar mucho porque siente que al estudiar estará más preparado, ¿sí?, y se mete de lleno al estudio, y se mete a la licenciatura, y se mete a la maestría, y se mete al doctorado, porque siente que con eso él va a cubrir sus necesidades, y se olvida de Dios. Eso es cavar una cisterna rota, ¿sí? Otra forma de cavar una cisterna rota es querer un buen empleo para ganar bien, ¿sí? Déjame decirte que no es malo tener un buen empleo, no es malo estudiar, ¿sí? El problema consiste cuando tú le dices a Dios, espérame, tengo cosas más importantes que hacer que tú, ¿sí? Y empiezas a buscar lo terrenal. Ahí viene el problema, ¿sí? Por supuesto que Dios bendice a sus hijos. Por supuesto que el dinero en sí no es malo. Ganar más, tener mejor trabajo, estudiar, no es malo en sí, ¿sí? Si nosotros leemos la Escritura, Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico, ¿sí? No, el problema no es el dinero, ¿sí? El problema es cuando toda la confianza está puesta en el dinero o en lo que tú quieres hacer para prevenir lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay una confianza en Dios, ya hay una confianza en ti mismo, en tus capacidades, en lo que tú puedes hacer. Entonces vemos que cuando una persona quiere un mejor empleo para ganar bien, sentirse seguro, tener un ingreso alto, ¿sí?, para comprarse un buen carro, una buena casa, tener la mejor alimentación, tener la mejor atención médica, ¿sí?, y se olvida de Dios, está cavando también una cisterna rota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana eso no le exhibe de poder enfermarse y de poder morirse. Por supuesto que no, ¿sí? Mas sin embargo, él está poniendo su confianza, ¿sí?, en sus propios medios. Y eso es lo que la Biblia nos habla como cisternas rotas. Aún también la cisterna rota es querer nosotros llenar nuestra sed espiritual con actividades religiosas, ¿sí?, pensando que de esa forma vamos a agradar a Dios.
sin tomar en cuenta lo que Dios pide de usted, ¿sí? Y solo siguiendo costumbres, ¿sí? Solo eso, sin necesidad realmente de entregar tu vida a Cristo. Eso también es cavar una cisterna rota. Y eso lo vemos en las religiones de todo tipo, ¿eh? Lo vemos en la católica, lo vemos en la católica, bueno, te pongo ejemplos, sus peregrinaciones, se van de rodillas, ¿sí? Sus celebraciones como la de hoy, ¿sí? Lo vemos también en los testigos de Jehová, que de repente ellos salen a predicar porque en eso está su confianza, ¿sí? En eso está, en que ellos van a ganar el cielo de esa forma, ¿sí? Entonces realmente lo vemos de muchas formas y lo vemos aún dentro del cristianismo. Muchas personas vienen, asisten los domingos, ¿sí? Alaban, adoran a Dios. Qué bueno, de hecho hoy hay muchas reuniones cristianas en muchos lados, en todo el mundo. Pero muchas personas de lunes a sábado siguen su vida normal, sin importar en lo que Dios quiere de sus vidas. Eso también es cavar una cisterna rota, porque no están entregados su vida a Cristo, no están entregados, no están consagrados para Cristo, para la obra de Cristo. Simple y sencillamente tienen una cisterna rota, han hecho un ritual ya, han hecho una religión más en sus vidas. No viven para Cristo, no viven para agradar a Cristo y no viven para hacer la voluntad de Cristo. Entonces vemos que el estudio, el reconocimiento, el dinero se convierten en cisternas rotas cuando no ponemos en primer lugar a Jesús, ¿sí? Cuando confiamos más en nuestras casas, en nuestros carros, en nuestros títulos, más que en el Señor Jesús. Eso es una cisterna rota. Cuando tú haces a un lado a Dios y le dices, espérame, tengo otras prioridades, tengo otras necesidades. Y la sed espiritual se queda ahí como lo vamos a ver más adelante. No se va, se queda esa sed espiritual. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 28 al 31, dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Toda esa confianza que pusieron en las cosas que hacían, ¿sí? Dice la Biblia que será como huerto al que le faltan las aguas. Se avergonzarán, ¿sí? Se avergonzarán, se afrentarán de los huertos que escogieron, de las obras que escogieron, es lo que está diciendo, de la prioridad que le dieron a las cosas de este mundo antes que a las cosas de Dios, ¿sí? Dice la Escritura que los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nunca tomaron en cuenta a Dios, porque siempre fue más importante lo de este mundo, siempre fue más importante el estudio, siempre fue más importante el trabajo, siempre fue más importante la familia, siempre hubo algo más importante que Dios, y nunca se preocuparon por saciar esa sed espiritual que Dios quería saciar en sus almas. Nunca se preocuparon por eso. El hombre no quiere reconocer que la vida sin Dios carece de sentido, que se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta en Dios, ¿sí? Intenta hacerlo con vacaciones, con espectáculos, con deportes, con drogas, con trabajo, con nuevas relaciones, ¿sí? El hombre busca saciar su sed siempre de diferentes formas, ¿sí? Mas sin embargo nunca lo logra, ¿sí? El anhelo persiste, o en algunos casos la satisfacción obtenida dura muy poco. Vuelve ese vacío, vuelve esa sed espiritual de Dios que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar la sed del hombre, la sed de nuestra alma. Solo Dios la puede llenar. No hay nada más que lo pueda llenar, solo Dios. Dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed,
¿Será que no todos tienen sed? Por supuesto que todos tienen sed. El problema es que el hombre no sabe reconocer que tiene sed de Dios. Ese es el problema. Por eso Jesús dice, si alguno cree tener sed de Dios, si alguno cree tener necesidad en su alma, venga a mí y beba, dice Jesús. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa. Jesús quiere saciar la necesidad de nuestra alma y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh Señor, gracias Dios, porque mi alma tiene sed de ti. Yo sí quiero beber de esa agua. Y espero que tú hoy en este día también quieras beber de esa agua que Jesús te quiere dar. En el último y gran día de la fiesta, dice el versículo, ¿sí? En el último y gran día de la fiesta, y para eso vamos a ver el contexto en el cual Jesús está diciendo estas palabras, ¿sí? El evangelista nos lleva hasta el octavo día, el último y gran día de la fiesta, de los tabernáculos era la fiesta. La ley decía que ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Vamos a verlo en el libro de Levítico, capítulo 23, 35 y 36. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendráis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta duraba 8 días. Ya habían pasado 7 y el día que se levanta Jesús era el último día, el octavo, ¿sí? Ese día era un día de mucho gozo y alegría, ¿sí? Ese día se celebraba el fin de las cosechas, de recoger las cosechas. Era la fiesta de los tabernáculos. Había una gran fiesta había en ese lugar. Miren, para entender un poquito más esto, no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un retiro, pero cuando tú estás en un retiro, tú llegas el primer día tal vez y llegas muy cansado del viaje y a lo mejor está la enseñanza y te estás durmiendo. En el segundo día ya amaneces más fresco, ya pones más atención, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios empieza a ministrar más tu vida, tu alma, ¿sí? ¿Qué te digo del tercer día? El tercer día es un día con mucho más gozo, ¿sí? Alabas al Señor con todo tu corazón, empiezas a ver las maravillas de Dios en tu vida, ¿sí? Y es algo que te bendice muchísimo un retiro. Ahora imagínate estas personas que tenían 7 días de fiesta y estaban ya en el octavo día. En ese día Jesús se pone de pie y alzó la voz. Déjame decirte que en los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Tenían un ritual, ¿sí?, de vaciar un jarro que traían del estanque y lo vaciaban cada día, ¿sí?, simulando el derramamiento del Espíritu Santo que Dios había prometido. Entonces es muy probable que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz. Ese era el contexto en el que Jesús habló. Una fiesta que tenía 7 días, en el octavo día Jesús se levanta, una fiesta en donde se derramaba agua, ¿sí?, sobre el altar, ¿sí?, para recordar que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Bien, antes de seguir con el siguiente versículo, quisiera un poquito hacer mención del origen de la sed que habla Jesús. Si alguno tiene sed, dice Jesús, si alguno tiene sed, ¿cuál es el origen de esa sed? ¿Cuál es el origen de esa sed en el hombre? ¿Sí? Como ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos, ¿sí? El hombre no está satisfecho nunca si no tiene a Dios.
Con frecuencia se culpa a otros de esta insatisfacción. Muchas veces se culpa a la mujer, ¿verdad? A mí me dice la mujer que me diste, dice la Escritura, ¿verdad? Al marido, al trabajo, la economía, los políticos, el gobierno. Siempre la gente está insatisfecha. Siempre ves a las personas tomándose de algo para culparla de su malestar. Siempre ves a la gente quejándose de los políticos, quejándose del gobierno, ¿sí? Y siempre ves echándole la culpa de todo lo que les pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que la verdadera causa de su descontento está dentro de ellos mismos. Desafortunadamente, cuando nos volvemos, cuando culpamos a todos de los que nos pasa, lo más seguro es que tú te vuelvas una persona amargada, ¿sí? Que esté amargada de todo, que todo te moleste, que todo no te guste, ¿sí? En un intento de llenar la vida de sentido, el hombre busca de muchas formas diversos cambios. Cambia de trabajo, ahí está el que se pasa como chapulín de trabajo en trabajo y ninguno le gusta. De aspecto, ¿verdad? Se corta el pelo a coco, al rato trae una melena, o sea, se cambia, se viste de una forma, al rato se viste de otra, busca amigos diferentes, cambia de amigos, de costumbres, cambia de mujeres, ¿sí? Una mujer, al rato otra mujer. ¿Por qué? Porque está insatisfecho. Cambia de religión, ahí los ves, de iglesia a iglesia, en los testigos, en los mormones, en la católica, en los pentecostés, ahí lo ves en todos lados. Nunca tienen paz, nunca sus vidas están satisfechas, ¿sí? Cambian completamente, pero siempre subsiste ese mal misterioso, ¿sí? Siempre subsiste esa sed que perdura. A pesar de todos los cambios que el hombre hace, esa sed permanece en su alma, ¿sí? El hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales, ¿sí? Pero muchas veces las reprime y las ignora, ¿sí? Por lo que nunca llega a llenar su vacío. Las ignora, ¿sí? O no las toma en cuenta, las reprime, ¿sí? Intenta dejar de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la noción de la ley divina, ¿sí? Así que vienen los remordimientos, viene el temor al castigo, viene la necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con los hombres. Dios nos ha dotado también de una conciencia, ¿sí? Una conciencia la cual nos dice si está bien o está mal lo que haces, ¿sí? Y el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, nos los explica perfectamente. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, Dios nos ha dado una razón a todos los hombres, ¿sí? Precisamente para eso, para que razonemos lo que hacemos, ¿sí? Y entonces tú te vas a encontrar siempre que el hombre, aunque quiere justificar su pecado, siempre él puede ver otros pecados menos el de él, ¿sí? A lo mejor una persona, ¿sí?, que es ladrona, se le hace un pecado muy grave ser homosexual, ¿sí? Pero no se le hace un pecado tan grave ser ladrón. O sea, sí ocupa su razón, pero lo ocupa para lo que le conviene. Entonces, como dice la Escritura, lo acusa o lo defiende, ¿sí? Lo acusa o lo defiende, pero simple y sencillamente la razón funciona, porque Dios la ha puesto en el hombre, ¿sí? La ha puesto en el hombre. Que otros quieran reprimirla, que otros quieran ignorarla, esa es otra cuestión aparte, pero ahí está. Aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciando esa necesidad espiritual, ¿sí? Ahí te van los licenciados, ahí te van los que tienen maestría, ahí te ven los que tienen doctorado. Dicen, creer en Dios, esa es una ignorancia, es ser ignorante. Eso es ser ignorante, eso les lavan el cerebro. Mas sin embargo, ese tipo de personas, ahí los ves leyendo el horóscopo, ¿sí? Ahí los ves buscando espiritistas, ahí los ves aclamando como dioses a las estrellas del deporte o del cine. ¿Dónde está esa sabiduría tan grande que tienen, ese conocimiento tan grande que dicen tener, por el cual no buscan a Dios? Terminan adorando a cualquiera,
¿Por qué? Porque su alma tiene necesidad de Dios también, como la tuya y como la mía. Mas sin embargo no reconocen su necesidad de Dios, ¿sí? Y ese vacío que tienen lo llevan a buscar otros dioses en esta tierra, ¿sí? Y empiezan a hacer dioses a sus hijos, a su esposa, a sus carros, a sus casas, a su trabajo, y empiezan a hacer a dioses a otras cosas porque tienen esa necesidad, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Esa sed perdura, ¿sí? Esa sed no se quita con eso. Esa sed solamente la puede saciar Dios. Y esa sed es saciada a través del perdón, ¿sí? En el fondo, la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él es lo que el hombre anhela, lo que el alma anhela, no lo que el hombre, porque el hombre también quiere otras cosas de este mundo. Lo que el alma anhela, ¿sí? Es sentirse perdonado por Dios y empezar una relación con Él, ¿sí? Por eso dice la Escritura que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, porque son opuestos completamente. Cada quien busca cosas diferentes. Nuestro espíritu, nuestra alma busca a Dios, nuestro cuerpo busca las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Jesús hizo su llamamiento a aquellos que todavía no creían en Él, aquellos que estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones estaban sedientos. Para ellos es el llamado. Por eso dice, si alguno tiene sed, si alguno reconoce, ¿sí? Si alguno reconoce que tiene sed, que no puede él solo. Aquellos que admiten su estado y anhelan el perdón de su pecado. Aquellos que se dan cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos son los que llama el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Aquellos que realmente dicen, Señor, pues yo reconozco mi condición delante de ti. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he ofendido muchas veces. Yo reconozco, Señor, que no he buscado tus caminos, que he andado en mis propios caminos, que me he deleitado en las cosas de este mundo, Señor. Pero hoy yo reconozco mi necesidad. Hoy yo reconozco mi sed de ti, la sed de mi alma que solamente tú puedes saciar. Y el Señor dice, ven a mí y bebe. Bebe de esa agua. Jesús dijo que los pobres de espíritu son bienaventurados porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Los pobres, esos son pobres de espíritu, aquellos que han entendido su necesidad de Dios, una necesidad que no puede ser saciada con las cosas de este mundo, con las cosas terrenales, con los pecados de este mundo. No puede ser saciada con los deleites, los placeres de este mundo. No puede ser saciada esa sed. Esa sed sigue perdurando. Un buen ejemplo de esta sed espiritual la podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día del Pentecostés y que compungidos de corazón le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le dijeron. O el carcelero de Filipo que ansioso preguntó a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí ves una necesidad del alma de estos hombres. Ahí ves que tenían sed de sus almas y que querían ser salvos y que querían ser saciados. Y el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, dime que yo lo voy a hacer. No dijo, ¿qué debo de hacer salvo? Y ya cuando le dijeron, no, entonces no, mejor así no juego. No, ¿qué debo de hacer salvo? Porque lo voy a poner por obra. Porque quiero encontrar a ese Dios vivo que sacie esa sed de mi alma, que salve mi alma, que perdone mis pecados. Lo voy a hacer. Dime qué tengo que hacer. Por desgracia son pocos los que manifiestan esta sed. La mayoría de los hombres anhelan todo menos la salvación. Buscan el dinero, buscan los placeres, buscan los honores, buscan la fama, buscan los excesos de todo género. Eso es lo que desean para ellos. Muy pocos son los que realmente se preocupan por su salvación. Muy pocos son los que tienen sed verdadera de Dios, de Cristo. Mas, sin embargo, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual, ¿sí? El agua.
El agua que físicamente es tan vital para el hombre y para los animales, la ocupa Él para enseñar una necesidad del alma, que también es vital. Encontrar a su Dios, conocer a su Dios, conocer a su Creador. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. ¿Sí? Solo Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Aquí hay dos cosas en el pasaje, ¿sí?, que estaban sucediendo. La primera, que a pesar de toda la alegría de que habían tenido una semana de fiesta, ¿sí?, el Señor sabía que todavía persistía la sed en muchos. ¿Sí? A pesar de la fiesta. Hoy estamos en fiestas. Ahorita 24 se junta mucha familia, ¿sí? Y es bueno, no voy a decir es malo que se junte la familia. Es bueno que se junte la familia, ¿sí? El problema es que muchas personas creen que solamente hoy con recordar que Jesús nació es suficiente, y no es suficiente. Ese es el problema, ¿sí? El problema no es la fecha, el problema no es que se junte la familia, el problema es el concepto tan pequeño que tienen de Jesús. Ese es el problema real, en pensar de que solamente hay que acostarlo, levantarlo y ya se acabó, y a seguir nuestras vidas. Ese es el problema real, ¿sí? Mucha gente pasa muchas fiestas, 24, 31, todo diciembre, ¿sí? Mas sin embargo, la sed persiste, la sed está ahí, ¿sí? Otra de las cuestiones que también queda en evidencia es que la religión judía y sus rituales religiosos, ¿sí?, no eran suficientes para llenar el vacío y las necesidades espirituales de las personas, ¿sí? No era suficiente, a pesar de que Dios lo había establecido, seguía habiendo, había establecido la fiesta y la gente lo hacía, iba y daba sus corderos y hacían la fiesta. Aún había sed en la gente, que solo Jesús podía saciar. Cristo es la fuente que calma la sed. Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él puede encontrar alivio el corazón oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más donde el hombre haya la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de la vida. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay vida, ¿sí? Solo en Cristo está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra. No puede tener vida espiritual alguien que no ha conocido a Cristo, ¿sí? Porque solo en Cristo hay vida. Este pasaje nos deja ver cómo los judíos, a pesar de tener tanto conocimiento en la ley, en el Torá, de seguir las costumbres por Dios, que Dios había establecido, las fiestas, aún tenían sed y necesitaban ser saciados. Jesús hace una invitación universal a todos los que tienen sed, pero para muchos, ¿sí?, significa muy poco. Para muchos que se sienten satisfechos de sí mismos, para muchos que se sienten satisfechos con sus estudios, para muchos que se sienten satisfechos con su trabajo, para muchos que se sienten satisfechos con sus casas, con sus autos, con sus títulos. Para ellos es poco ese llamado, ¿sí? Para ellos no significa nada. Pero para los que están cansados y trabajados, para ellos sí abre una puerta de una nueva esperanza. Para aquellos que están cansados de pecar contra Dios, para aquellos que están cansados de tener una vida sin propósito en este mundo, para aquellos que están cansados de llenar su vida de pecados sin poder ser librados, para ellos sí abre una gran esperanza. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión, sino únicamente en su persona, en Cristo Jesús. No son las cuatro paredes las que te van a llevar a Cristo. Es un corazón necesitado, un corazón que sepa humillarse, un corazón que sepa clamar día y noche hasta encontrar a ese Dios vivo. Eso es lo que te va a llevar a Cristo. Un corazón que sepa derramar lágrimas por sus pecados, por lo que ha ofendido a Dios.
No basta solamente con reunirnos y estar aquí. Tenemos que aprender, ¿sí?, a ir a la fuente de agua viva llamada Jesús. Los judíos escuchaban a Jesús, ¿sí?, habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba, y sin embargo, muchos de ellos no creían en Cristo y seguían sedientos. El hecho de que estemos hoy aquí congregados no quiere decir que estés yendo a Cristo, porque ir a Cristo es decirle: Señor, aquí está mi alma. Mi alma tiene necesidad de ti, Señor. Quiero entregarte mi vida a ti. Eso es ir a Cristo, ¿eh? Eso es ir a Cristo. Eso es ir a Cristo realmente. Entregarle tu vida a Cristo. Decirle: Señor, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más con mi vida. Yo ya no puedo más con estos pecados, Señor. Yo quiero que tú me perdones, ¿sí? Y yo quiero entregarte mi vida a ti, Jesús. Quiero empezar a hacer tu voluntad y no la mía. Eso es ir a Cristo. No es venir y sentarnos aquí y escuchar y irnos y seguir siendo los mismos. No, ir a Cristo es entregarle todo tu ser, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. La salvación es por gracia y no por obras, y siempre se ofrece al hombre de forma gratuita. Isaías capítulo 55, versículo número 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? No es que tú tengas que hacer algo para merecer el perdón. Dios, Jesús ya lo hizo en la cruz. Ya murió por ti, por tus pecados. Ya derramó su sangre para que tú puedas ser limpiado de tus pecados. Esa es la realidad. No es a través de tus obras como Dios te va a perdonar. No, es a través del sacrificio de Cristo. Que un creyente o un cristiano después empiece a hacer obras para agradar al Padre, a su Padre, esa es otra cuestión diferente. Pero realmente el que te da la salvación es Cristo. Por eso dice: venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Después vemos que Jesús en el pasaje dice: como dice la Escritura, ¿sí?, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es importante porque el mismo Jesús cita las Escrituras para declarar la promesa que está haciendo. Qué importante hoy en nuestros días es que le demos el peso a la palabra de Dios, ¿sí? Que siempre tomemos como referencia la palabra de Dios. Hoy en donde vivimos tantas cosas, tanto cristianismo, de repente nos encontramos con cada idea, ¿sí? Que qué importante es que la Escritura sean el peso y el fundamento de nuestra fe. Por eso Jesús dice: como dice la Escritura. Y así lo vas a ver en muchos pasajes, como dice la Escritura. Siempre Jesús citando las Escrituras como referencia a lo que Él iba a decir, ¿sí? Él decía que hablaba lo que su Padre le decía, que Él no hablaba de su cuenta. Nosotros como cristianos estamos obligados a hablar la palabra de Dios, que nuestro fundamento sea la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros soñamos, la palabra de Dios. Siempre debe haber un fundamento y es la palabra de Dios la que debe sostener nuestra fe. Isaías 44:3 dice: como dice la Escritura, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Ahí está la promesa que había en Isaías ya, ¿sí? Ahí está la promesa que está haciendo Jesús. Jesús vino a cumplir la ley, dice la palabra. Y ahí está la promesa cumpliéndose a través de Jesús. La promesa que está en Isaías 44:3. Derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que te decía, verdad? De ese lugar donde fui, de donde las piedras salía agua. Así está nuestro corazón, está seco, árido. ¿Sí? No hay nada bueno en él, en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos de esa agua, ¿sí? Necesitamos que Dios derrame esa agua sobre nuestras vidas, ¿sí? Para que pueda fluir vida dentro de nosotros, para que pueda fluir agua dentro de nosotros, ¿sí? Si no, estamos secos. Dice la Escritura: de su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esa agua no solo calman su propia sed,
sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que viene a convertirse en una fuente de corrientes para otros, ¿sí? Por eso dice, correrán ríos de agua viva, correrán, no se estancarán, ¿sí? Como también te decía de esa alberca, ¿verdad? Que le ponían la puerta y se estancaba el agua, y ahí estaba y se ensuciaba, ¿sí? Y así es a veces la vida de muchos, así es la vida de muchos. Se estanca esa agua y se empieza a ensuciar y ensuciar y ensuciar, ¿sí? Correrán, tienes que correr. Y eso se ve, se nota, porque entonces ya no solamente sacia su sed, sino también puedes saciar la sed de otros. También puedes saciar la sed de otros que están sedientos. También les puedes llevar el evangelio para que sean saciadas su sed. Dice Isaías 58:11. Dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán, dice la palabra. Nunca faltarán esas aguas. Siempre estará Cristo a través de la oración, como lo veíamos con David, buscándolo cada mañana, orando, leyendo la palabra de Dios. Siempre Dios nos estará dando de esa agua viva, ¿sí? Y nunca faltará agua, y eso hará que nosotros podamos también saciar la sed de otros. Juan 4:14, mira lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Esa agua que Dios nos dará, ¿sí? Será una fuente que salte para vida eterna. Ya no tendremos sed jamás. El Señor explicó que esa plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos, ¿sí? Nosotros leemos el versículo que sigue, Juan 7:39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué? Porque acuérdate que estaban, ¿sí?, derramando el agua, ¿sí? Ahora sí que en figura del Espíritu Santo que habría de ser derramado. Mas Jesús en ese momento se para como diciendo, esta profecía ya se cumplió. Ya estoy aquí y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre los hombres. Por eso dice Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. La vida del que posee la plenitud del Espíritu no es inactiva, no es estéril, sino que es todo lo contrario. Es vigorosa, dinámica y está en continuo progreso y tiene como finalidad derramarse en bendición sobre los demás, ¿sí? Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena, ¿sí?, de esa agua viva, no va a estar sin hacer nada. Siempre va a estar buscando servir a su Señor. Siempre va a estar buscando bendecir a otros. Siempre. Siempre va a estar buscando hacer la voluntad de Dios antes que su propia voluntad, ¿sí? No va a estar viviendo, ¿sí?, cavando cisternas rotas para Él. No va a estar viviendo su vida a su propia manera. Siempre va a estar bendiciendo a otros con su vida. Siempre va a estar glorificando a Dios y glorificando a Cristo con su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque está fluyendo esa agua. Está fluyendo esa agua en su vida. Y esa vida está siendo derramada también sobre otros. No solo suple nuestras propias necesidades, sino que también nos ayuda a satisfacer las necesidades ajenas, que es lo que te comentaba un momento. Vas a bendecir a otros. Cuando tu vida está llena, ¿sí?, cuando tu sed está saciada, cuando ríos están corriendo dentro de tu vida, vas a bendecir a otros. Termino con estas preguntas. ¿Hemos bebido de esta agua? ¿Has bebido de esta agua realmente que habla la Escritura? ¿Realmente la has bebido? ¿Realmente tú sabes lo que es que corran ríos de agua viva dentro de ti? ¿Actualmente está fluyendo esta agua dentro de nosotros?
¿Está fluyendo esa agua dentro de nosotros hoy día? No te hablo hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años que tuviste una experiencia con Dios y tal vez fluyeron esos ríos de agua viva. Te hablo de hoy, de este día. ¿Está fluyendo agua dentro de ti? ¿Realmente esos ríos de agua viva están fluyendo dentro de ti? ¿Realmente estás bendiciendo a otros con tu vida? Otra pregunta más es, ¿sabemos lo que es estar satisfechos? ¿Realmente nuestra alma está satisfecha? ¿Realmente nuestra alma goza de paz, de tranquilidad al saber que hemos sido saciados, que nuestra sed ha sido saciada? Y por último, ¿estamos comunicando a otros lo que hemos recibido de Jesús? ¿Realmente eso hay en nuestro corazón? Hablarles de las maravillas, de las misericordias, de las bondades, de todo lo que Dios hace en la vida del pecador, a los demás. Son preguntas que tú te tienes que responder y que tienes que ser honesto contigo mismo, porque realmente si realmente nunca has bebido de esta agua, necesitas beber de esa agua. Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Si tú has bebido de esa agua, pero en este momento esa agua no está fluyendo en tu vida, tú necesitas decirle a Dios también, Señor, yo necesito, mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Necesito que tú sacies mi sed. Y si tú estás indiferente también a la obra, a poder hablarle a los demás de lo que Dios hace en la vida del pecador, de lo que Dios hace en la vida del hombre, a lo que vino Cristo a este mundo, también necesitas de esa agua. También necesitan que esos ríos de agua corran en tu vida. Vamos a escuchar unos cantos de ministración. Te invito a que cierres tus ojos. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que corran ríos de agua viva dentro de mi vida. Yo quiero que corran ríos de agua viva dentro de tu vida. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Así como nuestro cuerpo tiene sed, como nuestra boca tiene sed en algún momento y necesita agua para poder subsistir, nuestra alma también necesita de esa agua que solo Cristo nos puede dar. Necesitamos de esa agua viva. No podemos solamente conformarnos con formas y rituales, no podemos solamente conformarnos con venir y regresarnos y seguir siendo los mismos. Necesitamos ser llenos de esa agua, llenos completamente de esa agua. Jesús, gracias, oh Dios, por permitirme hoy exponer tu palabra. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por cada alma que está aquí, Señor. Te ruego por ellos para que tú los bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Jesús. Bendito seas, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel.